Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la gracia del perdón. Todos sabemos, por experiencia propia, que perdonar no es fácil. Las heridas duelen, las ofensas marcan, y el corazón humano tiende a guardar memoria del daño recibido. Aún entre creyentes, las relaciones se resienten, se levantan muros de silencio y se enfría el amor fraternal. Por eso, la pregunta de Pedro no nos resulta extraña. ¿Hasta dónde llega el deber de perdonar? ¿Existe un límite razonable para la misericordia cuando el otro vuelve a fallar? Jesús responde a esta inquietud no con una norma fría, sino revelando el corazón del reino de Dios. En la parábola que sigue, el Señor nos confronta con la desproporción entre la gracia inmensa que hemos recibido de Dios y la pequeñez de las ofensas que solemos retener contra nuestros hermanos. Aquí no solo se nos manda perdonar, sino que se nos llama a vivir desde la gracia que nos ha perdonado primero a nosotros. Veamos cómo Jesús es preguntado sobre el perdón planteado desde la lógica humana. La ofensa y el perdón, visto desde la lógica humana, tiene sus límites. Jesús había dicho que los ofensores deben ser corregidos con amor para ganarlos. Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y ante ello, Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debe perdonar a un mismo ofensor? Y si los mejores estándares humanos sobre dicho perdón son válidos. Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Este era el estándar humano de la época de Jesús. 7, el número de la perfección. Por tanto, hasta 7 veces debo perdonar a aquel que me ofende reiteradamente y después de lo cual ya no debo seguir perdonando. Esto es lo que plantea Pedro. En Canarias y en otras partes del territorio español y posiblemente del mundo, la gente dice, a la tercera va la vencida. Este dicho, que se repite y repite muchas veces, quiere decir que a la tercera ofensa recibida, pues ya no hay más oportunidad de arreglo o de convivencia. Quiere decir que este estándar humano actual es inferior al estándar humano del tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús era el número 7, hoy es el número 3. Se ve que el ser humano va reduciendo su capacidad de soportar las ofensas de su prójimo. Pero frente a esto, frente a lo que Pedro pregunta y sobre su mirada a los estándares humanos, el perdón que promueve Jesús rompe con la lógica humana. No hay límite para perdonar a un mismo ofensor. Esto es lo que Jesús le va a decir a Pedro. Y esto obviamente rompe con la lógica humana que cree que hay un número de veces para soportar, para perdonar, pasado el cual, pasado ese número, pues ya no se debe dar más oportunidad a nadie. Pues frente a esto Jesús dice que el perdón cristiano no responde a una ética de mínimos, sino a una vida transformada por la misericordia.
Mateo 18:22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Como hemos dicho, el número 7 era el número de la perfección, que se puede usar literalmente como hacía Pedro y la sociedad de su tiempo, pero 7 y su símbolo, el número de la perfección, y además multiplicado por 7 o por 70, pues indicaba el infinito. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Con estas palabras, Jesús está diciendo que siempre hay que perdonar, siempre hay que estar dispuesto a perdonar al que nos ofende. Así pues, el perdón cristiano no nace del frío cálculo que coloca una cantidad, un número, como límite prudencial o como límite justo, sino que el perdón cristiano nace de la gracia recibida de Dios. Es decir, Dios nos perdonó a nosotros y lo hizo de una manera, lo hizo de una manera. No se llevó por números, por cálculos fríos, ni por ninguna cosa que el ser humano entienda en sus criterios terrenos, horizontales, sino que Dios nos perdonó de una manera en la que la misericordia, el amor, la bondad actuó de forma conjunta y actuó de una forma compasiva. Colosenses 3:13. Perdonándoos de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. El Señor nos perdonó de una forma misericordiosa. Y de esa manera tenemos nosotros que perdonar a los demás. Efesios 4:32. Perdonando unos a otros como Dios os perdonó. De esa manera. Así pues, para entender la doctrina del perdón, no tenemos que mirar al mundo, a sus dichos, a sus formas y maneras de entender las cosas, a sus criterios de justicia o de paciencia, sino tenemos que mirar a Dios. La doctrina del perdón se basa en la misericordia de Dios, que es la base de nuestra salvación. Somos salvos porque Dios nos ha perdonado de gracia por misericordia, no porque teníamos méritos, no porque había en nosotros alguna cosa que obligase a Dios o que le hiciese actuar en base a alguna cosa que de alguna manera nos hacía tener mérito, tener el derecho a ser perdonados. El Señor nos perdonó de pura gracia, de pura gracia. Y para enseñarnos este perdón de pura gracia, el perdón que Él nos dio y que Él quiere que nosotros tengamos con otros, Jesús ilustra la grandeza del perdón que hemos recibido y cómo este perdón debe ser aplicado a nuestros hermanos. La gracia del perdón recibido de parte de Dios es inmensa, inmensa, es inmensamente grande. Jesús presenta nuestra condición humana, pecadora, nuestra condición real delante de Dios
Y nos dice que éramos pecadores, deudores, pecadores y deudores de Dios. Como pecadores éramos deudores de Dios. Usa esta simbología del pecado que genera una deuda. El pecado ofende a Dios. El pecado quebranta la ley de Dios. El pecado genera la deuda de responsabilidad, de culpa, de satisfacer al ofendido. Y nuestro pecado genera una deuda inmensa delante de Dios. El hecho de ser pecadores nos hace nacer ya y aumentar con el tiempo la deuda ante Dios. Y no solo tenemos una gran deuda por el pecado ante Dios, sino que no tenemos capacidad de pagarla. Mateo 18, 23 al 24. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Esto es una cantidad tan inmensa, eh, en peso de plata, 10.000 talentos, eh, que si hoy tuviéramos que buscar un número en millones de, de euros, pongamos por ejemplo, en Europa nosotros, el euro, millones y millones y millones de euros, sería una cifra enorme, enorme, inimaginable. 10.000 talentos habla de una deuda humanamente imposible de saldar. Esto es lo que nos viene a decir aquí Jesús en su alegoría, en su parábola. Aquel hombre le debía 10.000 talentos. Nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, debemos 10.000 talentos. Metafóricamente hablando, que nadie lo interprete en el sentido literal. La idea es decir que nuestra deuda es inmensa, impagable, impagable. Esta es la idea de la alegoría, de la parábola. Y como no podemos pagarla, esto genera un castigo, un castigo. Mateo 18, 24 al 25. Uno que le debía 10.000 talentos, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esto tiene que ver con el contexto de la época en que las cosas eran así, obviamente. Pero el Señor lo está usando metafóricamente, pero en su momento era así. Las personas que tenían deudas podían ser vendidos con todo lo que tenían como pago o parte del pago de la deuda que tenían. Así pues, el pecado genera deuda, la deuda que no se paga genera castigo, y esto es lo que nos viene a decir el Señor hasta aquí. Y todos los hombres, sin distinción y sin excepción, se encuentran en esta situación. Todos somos pecadores, todos somos deudores, todos merecemos el castigo eterno y todos estamos sujetos a que esto se nos aplique sí o sí, indefectiblemente, porque el pecado es una realidad incuestionable. Pero Jesús continúa con la parábola. El rey, movido a compasión por misericordia, movido a compasión por misericordia, perdonó de pura gracia el deudor. No había nada en el deudor que motivase al rey. No había nada. No hizo nada que le motivase. Porque la realidad es que no podía pagar la deuda. Jamás. Y aunque viviera muchas vidas
cientos de vidas, miles de vidas, no podía pagar aquella deuda. Mateo 18, 26 al 27. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Que el hombre, pues, movido por el miedo, movido por la angustia, dijo: yo te lo pagaré todo. Nunca podría pagar aquello, nadie podría pagar una deuda tan inmensa. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fue un acto de misericordia, de misericordia. El perdón y la salvación de Dios es un acto de inmensa gracia e infinita misericordia. Salmo 130, 2 al 4. Señor, oye mi voz. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. Romanos 5, 8 y 10. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios y salvos. El perdón y la salvación de Dios es por gracia, por misericordia. Y el que ha sido perdonado por Dios, el que ha recibido esta salvación de Dios, de gracia y de misericordia, está llamado a mostrar ese mismo perdón misericordioso a su hermano. El contraste de la historia es escandaloso, pues quien había sido objeto de la gracia infinita de Dios actuó con dureza ante una pequeña ofensa, ante una pequeña deuda de su consiervo. Mateo 18, 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. 100 denarios era una pequeñez comparado a 10.000 talentos. Aquel hombre había sido perdonado de una deuda de 10.000 talentos y ahora ahogaba a su consiervo porque éste le debía 100 denarios. Esto nos muestra la triste condición del ser humano, pero sobre todo la triste condición de aquellos que se llaman cristianos, que dicen que el Señor les ha salvado, pero después viven en rencor con otros que también son cristianos o con familia o con quien sea, viven con rencor. ¿Cómo? ¿Cómo una persona que se llama cristiano puede tener rencor a otras personas? ¿Cómo? Que lo haga una persona que no es creyente, que no ha entendido, que no ha experimentado la gracia de Dios y el perdón de Dios, bueno, no está bien, pero es comprensible que una persona que no sabe lo que es el perdón, no sabe lo que es la misericordia, bueno, vaya por la vida con una actitud vindicativa, diciéndole a otros: págame lo que me debes. Siendo malo, bueno, pues es un comportamiento propio de una persona que no es creyente, que una persona que no ha entendido la salvación de Dios en Jesucristo. Pero que un creyente, que una persona que se llama creyente en Jesucristo, que cree en un evangelio que nos habla del amor de Dios, que da a su Hijo para que muera en nuestro lugar, para que perdone, para que lave de sus pecados, limpie sus pecados a todo aquel que cree en Él, para que sea salvo en definitiva. Y que esa persona que ha experimentado todo eso por gracia, por pura gracia, después tenga rencor a otro hermano, a otra persona, y le guarde ese rencor, y le exija el pago de la deuda, le exija que se
arrepienta, que, 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 eh, que le pida perdón, que se humille o que le devuelva la prenda, cualquier cosa que suponga la pérdida por la ofensa. Una persona que ha sido perdonada en Cristo no exige nada de esto, porque estas cosas no se pueden exigir. El arrepentimiento es una obra de Dios, el arrepentimiento tiene que ser eh, producido por el Espíritu Santo en el corazón, aplicando con poder la palabra. Él convence, dice la Biblia, al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado. No podemos hacer la obra del Espíritu Santo. Por tanto, no podemos exigir a la persona que se arrepienta. Podemos llamarle al arrepentimiento, eso sí, arrepentíos y convertidos. Podemos decirle esto a una persona en general o a una persona particular. Podemos decirle que se arrepienta, que si no se arrepiente, pues que Dios no le perdona y que las ofensas se arreglan pues habiendo arrepentimiento, habiendo pues la actitud de humildad y mansedumbre, devolviendo la prenda, restituyendo, etcétera. Pero no podemos exigir que el deudor pague. Tenemos que mostrarle el camino con misericordia, con amor, confiando en la gracia de Dios. Porque de gracia recibimos y de gracia debemos dar. Pero aquel hombre de la parábola a su consiervo no le aplicó la misma medida que Dios le aplicó a él. Dios le perdonó de gracia a él y ahora él no perdona a su deudor. Y tristemente aquel hombre, nos dice Mateo 18:29, que entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que le había dicho al rey, le dijo su ofensor. Pero cuando la gracia de Dios no desciende al corazón, el trato con el prójimo se vuelve duro. Hay personas que dicen estar convertidos en su pensamiento, pero no están convertidos de corazón en sus sentimientos. Y la gracia no les mueve a misericordia, no les mueve a compasión. La gracia recibida por ellos no les mueve a tener compasión ni misericordia con el prójimo. Mateo 18:30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hasta que pagase la deuda. Se negó a perdonar a su hermano. Se negó a perdonar a su ofensor. Y negarse a perdonar al hermano revela que no se ha comprendido realmente la naturaleza de la misericordia y de la gracia recibida de parte de Dios. El que no perdona a quien no tiene mérito muestra que no ha entendido que el perdón recibido de Dios le fue concedido también sin poseer ningún mérito. Mateo 18:32 al 33. Su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? El perdón al prójimo no es la causa de nuestra salvación, pero sí es una evidencia irrefutable de tenerla, de haber sido alcanzados por la gracia redentora de Dios. Por tanto, cuando perdonamos, no estamos haciendo una obra para salvarnos, pero sí estamos demostrando que tenemos ya previamente la salvación. Quien perdona a otros muestra que es salvo. De ahí la importancia de perdonar a otros, no para salvarnos, sino para evidenciar que ya somos salvos. Quien ha recibido el perdón de Dios de gracia, perdona de gracia también a otros. Mateo 6, 12 y 14 al 15. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quien se niega a perdonar demuestra no haber entendido el perdón de Dios. Demuestra no haber entendido el perdón que cree haber recibido de Dios. Quien no perdona demuestra no haber entendido el Evangelio. Mateo 18, 31 y 34 al 35. Viendo sus consiervos lo que pasaba, refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quien se niega a perdonar demuestra que puede ser que no tenga el perdón de Dios, él mismo. Si es un acto continuo, constante, quien no perdona, quien mantiene en el tiempo su actitud de corazón duro y no perdona, demuestra que no ha recibido el perdón de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la gracia del perdón. Y esto nos lleva a preguntarnos cosas y a establecer conclusiones para nuestras vidas. Hemos sido perdonados de una deuda que jamás podríamos pagar. No olvidemos esto. Hemos sido perdonados en Cristo de una deuda que jamás podríamos pagar. El perdón que negamos a otros contradice la gracia que confesamos haber recibido. El que ha sido perdonado por una deuda infinita no puede vivir negando misericordia a su prójimo, a sus hermanos, por ofensas pequeñas. La misericordia hacia el hermano es fruto del perdón que Dios da al pecador. Quien perdona ha entendido y ha recibido el perdón de Dios. Vivamos siempre como deudores perdonados, no como jueces y verdugos implacables de nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude a entender la gracia del perdón. Oremos. Señor, te agradecemos que tu palabra nos recuerde lo que hiciste por nosotros en Cristo. Éramos pecadores, éramos deudores, merecíamos el castigo eterno porque nuestra deuda era impagable y jamás podríamos haberla pagado. Pero enviaste a tu Hijo a pagar la deuda por nosotros. Él pagó la deuda en la cruz con el sacrificio, con la entrega de su sangre por nosotros. Y nos perdonó, Señor. Nos perdonó. Cuando nos acogimos a su misericordia, nos perdonó. Y ahora, Señor, queremos pedirte que tu gracia nos lleve a entender esto de tal manera que también veamos a nuestros enemigos, a nuestros deudores, a quienes hacen cosas negativas o malas, que ni siquiera nos ofenden a nosotros, que ni siquiera nos causan daño a nosotros, que veamos a todas esas personas de manera misericordiosa, que tengamos un corazón dispuesto a perdonar, a ser compasivos, a ser perdonadores. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Gracias una vez más por lo que haces entre nosotros, tu pueblo, por lo que haces dándonos salud, cuidado, provisión. Gracias, Señor. Ayúdanos a reconocer tus muchos beneficios
y a responderte con gratitud, sirviéndote. Ayúdanos, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.